Bayardo San Ramón. El hombre que devolvió a la esposa había venido por primera vez en agosto del año anterior, 6 meses antes de la boda. Llegó en el buque semanal con unas ánforas guarnecidas de plata que hacían juego con las hebillas de la correa y las argollas de los botines. Andaba por los 30 años, pero muy bien escondidos, pues tenía una cintura angosta de novillero, de los ojos dorados y la piel conocida a fuego lento por el salitre. Llegó con una chaqueta corta y un pantalón muy estrecho, ambos de becerro natural, y unos guantes de cabritilla del mismo color. Magdalena Oliver había venido con él en el buque y no pudo quitarle la vista de encima durante el viaje. Parecía marica, me dijo, y era una lástima porque estaba como un embarduñarlo de mantequilla y comérselo vivo. No fue la única que lo pensó, ni tampoco la última en darse cuenta de que Bayardo San Ramón no era un hombre de conocer a primera vista. Mi madre me escribió al colegio a fines de agosto y me decía una nota casual: ha venido un hombre muy raro. En la carta siguiente me decía: el hombre raro se llama Bayardo San Román y todo el mundo dice que es encantador, pero yo no lo he visto. Nadie supo nunca a qué vino. ¿A qué? No resistió la tentación de preguntárselo. Un poco antes de la boda lo contestó. Andaba en el pueblo, andaba de pueblo en pueblo buscando con quién casarme. Podía haber sido verdad, pero lo mismo hubiera contestado cualquiera otra, pues tenía una manera de hablar que más bien servía para ocultar que para decir. La noche que llegó dio a entender que el cine era ingeniero de trenes y había en la urgencia de construir un ferrocarril hasta el interior para anticipos a las voleidades del río. Al día siguiente tuvo que mandar un telegrama y él mismo lo transmitió con el manipulador, y además le enseñó al telegrafista una fórmula suya para seguir usando las pilas agotadas. Con la misma propiedad había hablado de enfermedades fronterizas con un médico militar que pasó por aquellos meses haciendo la lava. Le gustaban las fiestas ruidosas y largas, pero era de un buen beber, separador de pleitos y enemigo de juegos de manos. Un domingo después de misa desafió a los nadadores más diestros, que eran muchos, y dejó rasgados a los mejores como 20 bazadas de ida y vuelta a través de un río. Mi madre me lo contó en una carta y al final dijo un comentario muy suyo: parece que también está nadando en oro. Esto respondía a la leyenda prematura de Bayardo San Ramón. No solo era capaz de hacer daño, de hacer todo y de hacerlo muy bien, sino que además disponía de recursos innumerables. Mi madre le dio la bendición final en una carta de octubre. La gente lo quiere mucho, me decía, porque es un honrado y de buen corazón. Y el domingo pasó, comulgó de rodillas y ayudó en la misa en latín. En este tiempo no estaba permitido comulgar de pie y solo se oficiaba en latín, pero mi madre suele hacer esta clase de presiones superfluas cuando quiere llegar al fondo de las cosas. Sin embargo, después de ese veredicto consagrado, me escribió 2 cartas más en las que nada más decía sobre Bayardo San Ramón. Ni siquiera cuando fue demasiado sabía que quería casarse con Ángela Vicario. Solo mucho después de la boda, desgracia, me confesó lo que había conocido cuando ya era muy tarde para corregir la carta de octubre, y que sus ojos de oro lo habían causado un estremecimiento de espanto. Se me pareció el diablo, me dijo, pero tú mismo no habías dicho qué cosas no se deben decir por escrito. Lo conocí poco después que ella, cuando vino a las vacaciones de Navidad, y no lo encontré tan raro como decían. Me pareció atractivo, en efecto, pero muy lejos de la visión idílica de Magdalena Oliver. Me pareció más serio que hacían creer sus aventuras, y una atención recomendita apenas disimulaba por sus gracias exclusivas.
pero sobre todo me pareció un hombre muy triste. Ya para entonces había formalizado su compromiso de amores con Ángela Vicario. Nunca se estableció muy bien cómo se conocieron. La propietaria de la pensión de hombres solo donde vivía Bayardo San Ramón contaba que éste estaba haciendo la siesta en un mecedor de la sala a fines de septiembre, cuando Ángela Vicario y su madre atravesaron la plaza con 2 canastas de flores artificiales. Bayardo San Ramón despertó a medias, vio a las 2 mujeres vestidas de negro, inclemente, que parecían los únicos seres en el marasmo de las 2 de la tarde, y preguntó quién era la joven. La propietaria le contestó que era la hija menor de la mujer que lo acompañaba y que se llamaba Ángela Vicario. Bayardo San Ramón la siguió con la mirada hasta el otro extremo de la plaza. Tiene el nombre bien puesto, dijo. Luego recostó la cabeza en el resplandor del comedor y volvió a cerrar los ojos. Cuando despierto, dijo, recuérdame que me voy a casar con ella. Ángela Vicario me contó que la propietaria de la pensión le había hablado de este episodio Cuando despierte, dijo, recuérdame que me voy a casar con ella. Ángela Vicario me contó que la propietaria de la pensión le había hablado de este episodio desde antes de que Brian San Ramón la requiriera en menores. Me asusté mucho, me dijo. 3 personas Me asusté mucho, me dijo. 3 personas estaban en la pensión, confirmaron que el episodio había ocurrido por otras 4. No lo creyeron, cierto. En cambio, todas las versiones coincidían con que Ángela Vicario y Bayardo San Ramón se habían visto por primera vez en las fiestas patrias de octubre durante una verbena de claridad en la que ella estuvo encargada de cantar las rifas. Bayardo San Ramón llegó a la verbena y se fue derecho al mostrador, atendiendo por la rifera la antigua cerrada de luto hasta la empuñadura, y le preguntó cuánto costaba el ortofónica con instrucciones de Nasser, que había de ser el instructivo mayor de la feria. Ella le contestó que no estaba por la venta, sino para rifar. Me dijo él, así será más fácil y además más barata. Ella me confesó que había logrado impresionarla por las razones contrarias del amor. Yo destrezaba a los hombres alternados y nunca había visto con tantas influas, me dijo, embocado aquel día, y además pensé que era una polaco. Su contrariedad fue mayor cuando la rifa de orfónica, en medio de la ansiedad de todos, y en efecto se ganó Brian San Ramón. No podía imaginarse que él, solo impresionarla, había comprado todos los números de la rifa. Esa noche, cuando volvió a casa, Ángela Vicario encontró ahí la orfónica envuelta en un papel de regalo y adornada con un lozo de orgaza. Nunca puedes saber cómo supo que era mi cumpleaños, me dijo. Le costó trabajo convencer a sus padres de que no le habían dado ningún motivo a Brian San Ramón para que le mandara semejante regalo, y menos de una manera tan visible que no pasó inadvertido para nadie, de modo que sus hermanos mayores, Pedro y Pablo, llevaron a la orfanaca al hotel para devolvérsela a su dueño, y lo hicieron con tacto. Revuelo que hubo nadie que lo viera venir y no lo viera regresar. Con lo único que no contó la familia fue con los encantos irresistibles de Brian San Ramón. Los gemelos no reaparecieron hasta el amanecer del día siguiente, turbios de la borrachera, llevando otra vez la orfónica y llevando además a Bayardo San Ramón para seguir la parranda en casa. Ángela Vicario era la hija menor de la familia de recursos escasos. Su padre, Poncio Vicario, era orfebre de pobres, y la vista se le acaba de tanto nacer primores de oro para mantener el honor en la casa. Purísima de Carmen, su madre, había sido maestra de la escuela hasta que se casó para siempre. Su aspecto manso y tanto infligido disimulaba muy bien el rigor de su carácter. Parecía una monja. Recuerda
Mercedes se consagró con tal espíritu al sacrificio a la que seguía extendiendo. Las dos hijas mayores se habían casado por muy tarde. Además, los gemelos tuvieron una hija intermedia que había muerto de fiebres crepusculares y 2 años después seguían guardándole un luto aliviado dentro de la casa, pero riguroso en la calle. Los hermanos fueron criados para ser hombres. Ellas habían sido educadas para casarse. Sabían bordar con bastidor, coser en máquina, tejer encaje de bolillo, lavar, planchar, hacer flores artificiales y dulces de fantasía y redactar esquelas de compromiso a diferentes de los muchas de la época que habían discutido a culto de la muerte. Las 4 eran de los enfermos, confrontar a los moribundos y homenajear a los muertos. Lo único que mi madre los reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. Muchachas, les decía, no se peinen de noche, no se restrenen los navegantes, salvo por eso pensaban que no había hijas menor educadas. Son perfectas, le oía decir con frecuencia. Cualquier hombre sería feliz con ellas porque habían sido criadas para sufrir. Sin embargo, a lo que se casaron en los dos mayores les fue más difícil. Romper el cerco para siempre. Iban juntas a todas partes y organizaban bailes de mujeres solas y estaban predispuestas a encontrar segundas intenciones con el designios de los hombres.